creciente tu fe, para que nada te pueda mover. Ánimo, hermano, iremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él, puede ayudarnos, dispuesto Él está para dar ánimo al que desmayó. Muy buenos días, amigos y amigas. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, presenta el programa La Luz del Mundo te habla hoy. Y los amigos se olvidan. Las 12:10 del mediodía, Si es 6 de abril, día sábado, y tenemos el placer de estar con ustedes. hace más honda tu soledad. Estas 2 horas de programación que vamos a disfrutarlas con usted que nos está escuchando y nos sintoniza a través del 107.7 FM Latina Estéreo, 106.7 en la región de Playa Blanca, en la isla de Fuerteventura y La Graciosa. Díselo a él que si has fallado, Saludamos a toda nuestra fiel audiencia que siempre nos sintoniza todos los sábados de 12 a 2 de la tarde. comprender El espacio que dedicamos en lo espiritual. a sus pies, donde sea. Una palabra que ya la hemos hecho aquí, pues una costumbre decirla, todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo para dedicárselo al Señor. Y usted que está escuchando está invitado a esta hora. A Cristo no desmayemos, confiemos en Él, pues Así que no cambie de sintonía, el Señor tiene muchos planes, muchos propósitos para con usted, y ese es el propósito que la Iglesia La Luz del Mundo comparte en dar a conocer esos planes y ese propósito que Dios tiene para con nosotros. A través de palabras, reflexiones, temas que tratamos con la ayuda de Dios. es que tu entorno Hoy vamos a hablar de la codependencia. Nuestro primer tema que nos va a llevar nuestra primera hora de programación, ¿qué es la codependencia? ¿Quién es la persona codependiente? La persona codependiente. hace más honda tu soledad, cuéntale todo. La segunda hora de programación vamos a desarrollar un tema que lo titularemos La elección de los siervos de Dios. En su ternura Hoy es una fecha muy memorable para la Iglesia del Señor La Luz del Mundo, día 6 de abril. y los problemas, Y queremos compartirlo con usted que nos está sintonizando. no tengas miedo, Así que le invitamos a que nos acompañe en estas 2 horas. si has fallado, Él sigue fiel, fiel para oírte y comprender, fiel para darte perdón a sus pies, donde se hará más creciente tu fe. Para tratar estos temas tenemos a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana a las 12:13 del mediodía. Quisiera presentar a mis hermanos, mi hermana Angélica, bienvenida. Dios le pague, nuestro hermano, una vez más en este día, sábado. Estaremos en nuestro programa La Luz del Mundo te habla hoy, para que en 1 o 2 palabras que le podamos colaborar espiritualmente. Aquí estaremos con la ayuda del Señor, deseándoles primeramente que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús more en cada uno de los que nos escuchan. Hermano Gabriel. Me deseo que la paz que se halla en Cristo Jesús sea con cada uno de los radioescuchas. Si es que
tu entorno se ha vuelto hostil. También con mi hermano Johnny, que está con nosotros. Sí, mi deseo es que la paz de Dios more y ahonde en cada uno de sus corazones. Que Dios los bendiga. Con su maldad hace más honda tu soledad. Y sobre todo la presencia del Señor, que es el que hace posible todas estas cosas. Y como nunca descansarás, en su ternura consuelo hallarás, y entre sus brazos seguro estarás. Ánimo, hermano, iremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él, puede ayudarnos, dispuesto Él es. Bueno, vamos a empezar. Antes quisiera pues darle el teléfono de cabina si también quiere usted colaborar con un pensamiento, con una reflexión acerca de lo que vamos a hablar. Es el 928-80-87-25, el teléfono de cabina 928-80-87-25. Así que le invitamos a que nos llame. Vamos a hablar acerca de la codependencia. ¿Qué es la codependencia? Pues hermano, como decíamos, en el día de hoy estaremos con ustedes hablando de otro tema de interés. Como cada sábado hablamos de temas que hoy en día están afectando a la sociedad, tal vez costumbres, tal vez vicios que están afectando a los jóvenes. El día de hoy estaremos hablando de la codependencia, y hablamos de la codependencia como una enfermedad psicológica crónica, progresiva y mortal. Es decir, que es una enfermedad de larga duración y progresiva, porque por lo general va progresando muy lentamente y en muchas ocasiones llega incluso a ser mortal, quitándole la vida al individuo. Muchos jóvenes en la actualidad sufren este mal, y no confundamos, no por haber muchos jóvenes que padecen codependencia quiere decir que sea una etapa por la que tengamos que pasar sí o sí en la juventud. Eso podíamos definir, ¿verdad? Lo que es la codependencia, algo que decimos una enfermedad, ¿verdad? Sí, es una enfermedad. No a corto plazo, sino a largo plazo. A largo Va plazo. Progresando poco a poco. Algo muy interesante que mencionó nuestra hermana es que en muchos jóvenes, ¿verdad? Muchos jóvenes... Afecta principalmente a los jóvenes. Bueno, dicen que empieza más bien desde la niñez, pero en la etapa en la que se empieza a desarrollar, en la que se ve más clara la codependencia, es en la juventud, en la adolescencia. La codependencia. Y está ese peligro, ¿verdad? De que como afecta, decía usted, a muchos jóvenes, se pueda ver como algo normal. Exacto. Como algo... pues que tiene una etapa que puede pasar la juventud, pero... Sí, que hay que quemarla sí o sí cuando se pasa por la juventud, y no es así. Bueno, eso es la codependencia, pero ¿quién es la persona codependiente? Para que aquellos que nos están oyendo, ¿verdad?, nos están escuchando, entendamos un poco cuál es el tema que vamos a tratar y el propósito que nos va a centrar en este tema. Hemos definido un poco lo que es la codependencia, pero bueno, podrá una persona ser codependiente y quizás no lo sepa, ¿verdad? Así es. Quizás no lo sepa, no está enterada de que está padeciendo esa enfermedad. Porque hay enfermedades, ¿verdad?, muy significativas, como un dolor de cabeza, como, no sé, ¿verdad?, una fiebre, una gripe. Enfermedades que uno siente en el organismo que hacen mella, ¿verdad?, con algún dolor. Pero hay enfermedades también como de este tipo que vamos a hablar hoy en día, que es la codependencia. Exacto, decíamos que es una enfermedad psicológica. Entonces, al ser psicológica hace que en muchas ocasiones no nos demos cuenta que está ahí, que la estamos padeciendo. Entonces, por eso a continuación, pues vamos a ver con esa definición y con algunas características que veremos más adelante
que no es lo mismo, porque hay que dejarlo claro, no es lo mismo aquella persona codependiente a una persona que tiene una adicción. O sea, puede que se confunda, pero son dos cosas totalmente diferentes. Pues el codependiente es considerado como la persona que permite que el comportamiento de otra persona que es adicta, o mejor dicho, adicta a sustancias químicas o cualquier tipo de adicción, le afecte, y éste empieza a estar obsesionado con dominar la conducta de esa persona adicta, y ve trastornado su personalidad, su vida laboral y afectiva. Es decir, el codependiente es aquella persona que convive con el que es adicto, y ya se ve implicado de tal forma que ya su personalidad va cambiando, su vida laboral y afectiva, toda su conducta va cambiando por obsesionarse con esa persona que es adicta, tal vez por pensar que le está ayudando, tal vez porque cree que de la conducta que adquiera lo va a lograr ayudar, pero por todo lo contrario está siendo codependiente, no ayudándolo, sino que antes está tal vez en peligro de caer en esa misma adicción que está padeciendo la persona con la que está compartiendo. Entonces decíamos, hay que dejar muy claro, no es lo mismo codependiente que ser adicto. a alguna sustancia. Porque pareciera, ¿verdad?, como que fuera lo mismo. Bueno, una persona codependiente, bueno, la misma palabra, ¿verdad?, nos está diciendo que es compañero, ¿verdad?, de alguien que depende de algo, es codependiente. Esa es la persona, el perfil, ¿verdad?, de la persona codependiente. ¿Hay algunas otras cosas que podamos... Hay ciertas características de un codependiente. El codependiente se caracteriza principalmente por la falta de identidad propia, es decir, que pierde el enlace con lo que siente, desea y necesita. Es decir, esa persona puede pensar en hacer algo, pero al final hacer otra cosa totalmente diferente, sentir una cosa y decir otra cosa totalmente diferente, es decir, pierde su identidad. Una persona codependiente no es consciente, entre comillas, de quién es, pues ya ha perdido su propia identidad. Esta persona se avergüenza por lo que hacen otras personas, pero no son capaces de dejarlas a un lado, e intervienen todas sus energías por mantener un estatus para impresionar, porque su autoestima es muy baja, pues en realidad dependen del valor que los demás le otorguen. Entre las causas que originan la enfermedad está en la familia, pues como en todas existe una disfuncionalidad en mayor o en menor grado. Puede estar provocada por un ambiente familiar en la que no se siente amado, o han sufrido abuso físico, verbal, o abandonado de uno de sus padres o de ambos, enfocando su atención en defenderse de algún peligro real o imaginario. Como ya han perdido su identidad, como ya han perdido su personalidad, a lo último ya empiezan a hacerse, como se suele decir, películas en su cabeza, ya empiezan a vivir una vida irreal, una vida imaginaria, una vida que no tiene nada que ver con la realidad, una vida que solamente es enfocarse en lo que están haciendo los demás, enfocarse en si los demás hicieron bien, hicieron mal, en si los demás... Y siempre tratando de llamar la atención, siempre guardando un estatus de aparentemente yo soy, se puede decir, como suele decir, muy fino, yo soy así muy íntegro, y pueden caer en esa codependencia de estar rodeado, de querer estar rodeado de solamente personas que tal vez tienen algún tipo de enfermedad o que aparentemente se ven inferiores a esta persona que es codependiente, porque esa es una de las características, ¿no? Al tener la autoestima bajo, buscan personas que aparentemente son inferiores a la sociedad, para esta persona que es codependiente sentirse más que aquellas personas que tienen X problema. Entonces es también un problema, ¿verdad?, como de autoestima, ¿verdad? De autoestima. Exacto. Personas que pues que con cosas, ¿verdad?, pequeñas se deprimen, podemos decir, ¿verdad? Exacto.
hay muchas personas, porque es algo que se da mucho en la sociedad, en las personas, la codependencia, y a veces decimos no se da cuenta, porque es una enfermedad, ¿verdad?, psicológica, decía nuestra hermana, y afecta pues las funciones del ser humano, que en ese aspecto, ¿verdad?, lo hacen sentirse inferior cuando no son inferiores, ¿verdad? Eso tienen ellos que tenerlo muy en cuenta. Al ser una enfermedad se necesita una ayuda. Así es. Para poder salir de esa enfermedad. ¿Cuántas personas, quizás usted que nos está oyendo, sufren esa enfermedad y no se han dado cuenta? En muchas ocasiones decimos, lo primero hay que reconocerse, ¿verdad? Exacto. Que uno tiene una codependencia. Entonces es algo que debemos considerarlo muy bien para darle ese tratamiento adecuado, esa solución adecuada a la codependencia. Es lo que estamos tratando en este primer tema, la codependencia. Vamos a hacer una breve pausa y nuevamente estamos con ustedes. Recuerde, le damos el teléfono de cabina. Usted conoce a alguna persona codependiente, usted es una persona, le invitamos a que nos llame, ¿verdad?, al 928-80-87-25, y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, hay una solución, hay un remedio, ¿verdad?, para estas cosas. Se siente usted inferior que las otras personas. Déjeme decirle primeramente, ¿verdad?, que para Dios tenemos un valor. Para Dios valemos mucho, y es lo primero que uno debe considerar, el amor que Dios tiene para con nosotros como Padre. Vamos a hacer la breve pausa y nuevamente estamos con ustedes. Vamos a escuchar un hermoso canto. Le invitamos que lo escuche y ahora en breve estamos aquí. Se hará más creciente Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife Lanzarote. Y en calle Tagoror número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. vida y eterna.
salvación. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto, sí, ama quien tanto, a ti te ha amado, a ti te ha amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre ansía encontrar, ansía encontrarte. Bríndale honra, bríndale honra, que Él te da paz, que Él te da paz. Oh alma mía, 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 oh alma mía. Si en aflicciones tu vida está y los problemas te hacen flaquear, no tengas miedo, díselo a Él, que si has fallado, Él sigue fiel, fiel para oírte y comprender, fiel para darte perdón a sus pies, donde se hará más creciente tu fe, para que nada te pueda mover. Ánimo hermano, iremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él, puede ayudarnos. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Hablando de la codependencia, una enfermedad psicológica que afecta, ¿verdad?, a muchas personas sin que ellos se den cuenta de que dependen de esa, que sufren más bien esa enfermedad, que si bien es cierto puede pasar desapercibida si no nos damos cuenta primeramente de que padecemos esa enfermedad psicológica. Mayormente personas, decíamos, que tienen un bajo autoestima, sufren la codependencia buscando personas, como decía nuestra hermana, personas en la sociedad que sean Aparentemente inferiores. ¿Verdad?, inferiores a ellas, y ahí se quieren ellas reflejar. Bueno, vamos a ver entonces, para identificar el perfil de aquellas personas codependientes, ¿verdad? ¿Cómo se puede volver una persona codependiente? Pues hermano, decíamos que una persona se podía volver codependiente. Decíamos principalmente, no se vuelve una persona codependiente adulto, porque como es una enfermedad que va lentamente, que es progresiva, empieza desde su niñez. Una persona codependiente suele venir de una familia, como decíamos, que ha sido
tal vez separada, una familia que ha sido dividida, una familia que por cualquier problema se ha visto ligada pues el padre se ha ido, la madre se ha ido, o en muchos casos ambos han dejado a sus hijos en manos de segundas, de terceras personas, y eso puede ser una causa de que una persona se vuelva codependiente. ¿Por qué? Porque esta razón lo lleva en una búsqueda interminable por encontrar el alivio ante su dolor, a una búsqueda interminable por encontrar aquel amor que de niño no le dieron. En este caso, desafortunadamente, en muchas ocasiones buscan el alivio a través de relaciones personales que los llevan conflictivas, se puede decir, en el que el amor, o mejor dicho, el supuesto amor, produce angustia, culpa y obsesión, siendo destructivo, porque el codependiente empieza a autojustificarse. Es que tengo que cuidarlo o cuidarla, porque si es drogadicto, por ejemplo, es por mi culpa, o incluso ante un maltrato. Sienten vergüenza ante la reacción de su pareja, pero tampoco son capaces de dejarlo o de dejarla. Y nuevamente dicen, es que fue por mi culpa. Este tipo de relación jamás producirá paz ni crecimiento espiritual, y sobre todo jamás lleva a la felicidad. Son, ¿verdad?, causas que nos ayudan para que nosotros vayamos identificando esa enfermedad que lastimosamente, ¿verdad?, muchas personas, lo volvemos a repetir, muchas personas la padecen sin darse cuenta, ¿verdad?, de la gravedad o de la vida que lleva una persona codependiente. Vemos que no es una vida de paz, es una vida de inseguridad, una vida que no le hace, ¿verdad?, progresar. No. Vemos que son personas que viven sumergidas en la sociedad. Pienso también comparándose, ¿verdad?, comparándose a las otras personas. Exacto. Viendo los defectos de las otras, ¿verdad?, de las otras personas, y nunca se enfocan en sí mismas para mejorar, para reflexionar, para ser mejores cada día. Entonces, exacto, es una enfermedad psicológica que afecta pues nuestra vida, afecta nuestra vitalidad, nuestra seguridad al caminar, al ser personas, pienso que también en el rendimiento, en el trabajo, en el rendimiento en la vida social. Son personas, ¿verdad?, que uno debe de saber, porque uno puede padecer esas cosas sin darse cuenta. Exacto. Como poníamos el ejemplo, el de ahorita, el de aquel que está en una relación conflictiva. Decíamos, ¿no?, en el ejemplo, hay personas que son conscientes que ante un maltrato pues es vergüenza, ¿no? Es una vergüenza esa conducta. Pero al ser codependiente, pues hace que dependa de esa persona emocionalmente, aunque en el fondo sepa que esa conducta está mal, que la están maltratando o lo están maltratando de igual forma. Son conscientes que es una vergüenza, que no está bien, no son capaces de dejarlo a un lado, no son capaces de decir basta, sino que piensan que al quedarse al lado, y los demás van a ver en ella o en él, pueden ver como una buena persona que está ayudando a tratar de salir de ese problema a la otra persona. En realidad no es así. Lo que están haciendo es autoengañarse y están autojustificando algo que no tiene fin, y que hasta que la otra persona por sí sola no busca ayuda, antes lo que va a hacer es hundirse más. El codependiente se va a ir hundiendo más y va a ir dependiendo más y más de la otra persona, que la otra persona es feliz como es, la otra persona sea drogadicta, sea conflictiva, sea la forma en como sea, es así. Y hasta que ellos mismos no busquen su ayuda, uno no puede hacer nada. Vemos que cómo se van juntando, ¿verdad? Por ejemplo, el que es dependiente o adicto de una droga, ¿verdad? Hablábamos, me parece que el sábado pasado, ¿verdad?, de las adicciones. Es también un problema que afecta a la sociedad,
Pero estamos viendo que el adicto no solamente arrastra su adicción, sino que a veces tiene un codependiente. Exacto. Eso es lo que estamos viendo con la ayuda de Dios, de que no es lo mismo, ¿verdad? El que es dependiente de una droga a aquel que es codependiente de aquella persona, ¿verdad? Que está sumergida en esa adicción. Entonces, como que es arrastrada, ¿verdad? Es arrastrada el codependiente hacia aquel dependiente de la adicción. Exacto. Y es triste porque en otras ocasiones el codependiente cae también en estas adicciones, como las drogas, la bebida, el dinero. Es triste porque de estar tanto tiempo relacionándose con esa persona que es dependiente de alguna sustancia o de algo, sea lo que sea, decimos también el dinero, sea lo que sea, también cae en esta misma adicción. Pues hermano, pues decían que el codependiente es también una falta de identidad. Y muchas veces vemos que las personas quieren aparentar en ocasiones lo que no es. Hace mucho tiempo pues me tenía la oportunidad de conocer una persona que quería aparentar que tenía mucho dinero, y pues siempre se veía que permanecía con personas que realmente eran adineradas, tenían dinero y tenían una vida social muy bien, en la posición económica, y al final de cuentas uno reconoce o ve o se da cuenta de que de pronto esta persona no es quien dice ser, no es quien aparenta ser. Entonces vemos que esa falta de identidad nos lleva a actuar conforme a algo que no somos. Así es, ¿verdad? Estamos viendo esa problemática, ¿verdad? Esa enfermedad que cómo va consumiendo, cómo va deteriorando estas cosas. Y pensamos cuántos jóvenes, cuántas personas tienen amistades que son drogadictos, les gusta emborracharse, ¿verdad? Y dice aquella persona, no, pues yo no tomo, ¿verdad? Yo no bebo, pero quizás es dependiente de las influencias de esas personas, de esas malas amistades, podemos decir, y no deja a aquella persona. Entonces estamos viendo que también eso es una enfermedad psicológica. Claro. Que los hace depender. En muchas ocasiones vemos en los jóvenes como aquel que dice, no, es que somos solamente amigos, yo no hago lo mismo que él hace. Pero vemos que simplemente con el hecho de estar con ese grupo y hacerse ver como el más guay, el que está relacionado con los malotes, como se suele decir, ya eso le satisface, ya eso son síntomas de codependencia, porque depende de aquel grupito, de aquellas personas que tienen algún problema, para sentirse realizado, se puede decir de alguna forma, para sentirse el mejor, para sentirse como se suele ver hoy en día, entre más malo, entre más gamberro, como se suele decir, entre más con problemas tiene, pues es como el mejor, es como el más guay entre todos. Sí, verdad, estamos... Pero bueno, con la ayuda de Dios decimos, todo tiene una solución. Ahí por el mundo dice la gente, ¿verdad? Todo tiene una solución menos la muerte. Y es verdad, porque Dios en su sola soberanía, ¿verdad?, tiene esa potestad para ayudarnos. Tanto aquella persona que es adicta, es dependiente de algo, y aquella persona que es codependiente de esa dependencia. Entonces, la palabra de Dios viene a ayudarnos, viene a asistirnos, viene a darnos ese ánimo, ese aliento, ese consejo. Hay una expresión muy hermosa que el Señor Jesucristo dice en la palabra de Dios, cuando dice que lo invitaron una ocasión a comer, personas pecadoras, personas que la sociedad eran vistas de menos como personas no actas, no buenas amistades. Pero el Señor no iba buscando esa amistad, sino que iba con una intención. Y en aquel propósito Dios dice, cuando le dicen, ¿por qué el maestro se junta con personas pecadores, con adúlteros?
Y el Señor dice que conocía los pensamientos y le dice, es que los sanos no tienen necesidad de médico. Son aquellos que están enfermos los que necesitan la sanidad. Es decir, que aquella persona que tiene una adicción, que tiene una codependencia, el Señor por ellos viene. El Señor por ellos tiene esa palabra adecuada a tiempo para cada uno de ellos. Ocasión decía el Señor, venid a mí, los trabajados y los cargados, y yo, dice, os haré descansar. Vemos entonces que la codependencia es esa enfermedad psicológica, pero la palabra de Dios nos ayuda, nos invita a darnos una identidad propia. Decía nuestro hermano Gabriel y mencionábamos al inicio, que la codependencia son aquellas personas que no tienen una identidad. Aparentan ser lo que no es. Así es. Pero la palabra de Dios viene a darnos una identidad espiritual como iglesia, como pueblo de nuestro Dios. Aquello de lo que carecíamos en el mundo viene a ser suplido por la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando. Así que si usted conoce una persona con esas características, con esas causas, podemos decir, porque son causas que originan las características o la codependencia, ¿verdad? Mi hermano Johnny también nos va a colaborar con un pensamiento, ¿verdad? Sí, hermano, un pequeño comentario. Todos los seres humanos tenemos una necesidad innata de recibir amor, pero un amor de paz y alegría, así como cuando un niño necesita amor y seguridad para aprender y separar los sentimientos de los pensamientos. Así poder tener una autoestima positiva y tener modelos saludables para imitar y así entender sus propias sensaciones y sentimientos y no convertirnos en adultos codependientes. Así es, ¿verdad? Es muy importante el comentario que hace nuestro hermano. Bueno, estamos llegando, el tiempo, ¿verdad? Se está llegando. No sé si mis hermanos también tienen algún comentario que añadir al tema que estamos tratando. A mi hermano, pues lo que decía nuestro hermano, no, es lo que hemos estado mencionando. Es muy importante saber que el codependiente viene desde niño, que es necesario que desde niño le ofrezcamos amor, le ofrezcamos seguridad, para que ellos aprendan a separar los sentimientos, aquel sentimiento que se le venga, o a los pensamientos, o sea que son dos cosas totalmente diferentes, para que también puedan tener una autoestima, se puede decir, más elevada, que sepan que ellos valen desde niños, o sea que son importantes, que en la sociedad, que son personas, que son seres que más adelante van a aportar a la sociedad, dependiendo de lo que uno de padre le ofrezca desde pequeño. Asimismo, lo que uno le enseñe desde pequeño, aquellas influencias, aquella que ellos vean desde pequeño, asimismo ellos serán de grandes. Y pues para ver, no sé si mi hermano desea escuchar otras características. Teníamos, su hermana, un listado de las características. Sí, podemos leerlas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar mucho para aquellas personas a identificar, ¿verdad? Exacto. Entre las características que mencionamos anteriormente de un codependiente, podemos mencionar también su baja autoestima, que buscan desesperadamente amor y aprobación, temen al rechazo, en muchas ocasiones se victimizan, les cuesta trabajo tomar decisiones, esperan la perfección de sí mismos y se culpabilizan de ser lo que son, se obsesionan, piensan y hablan mucho acerca de otras personas, vigilan a la gente para ver en qué momento hacen algo malo, para decir, ven esto, si ve lo otro. Tratan de sorprender a la gente en malas acciones, se sienten incapaces de dejar de hablar, de pensar acerca de otras personas o de problemas. No dicen lo que sienten, no sienten lo que dicen, es decir, no saben ni siquiera lo que sienten.
Mienten para protegerse a sí mismos. Creen que la mayor parte de lo que tienen que decir es irrelevante. Dicen no tolerar ciertas conductas en los demás, pero poco a poco hacen cosas que habían dicho que jamás harían, lo que decíamos anteriormente. Aquel que dice, no, yo no consumo, yo solamente le estoy tratando de ayudar en su adicción, pero desafortunadamente tarde que temprano caen en la misma adicción. Viven con gente atemorizada, herida y llena de ira. Lloran mucho, se deprimen, se enferman, hacen cosas malas para vengarse, actúan de manera hostil y tienen en muchas ocasiones estallidos violentos. Sufren enfermedades emocionales, mentales o físicas de gravedad, ya hablando en el punto ya más grave, y se vuelven adictos al alcohol o a otras drogas. Son causas que usted puede identificar, ¿verdad? Que vamos y le damos un número de contacto, ¿verdad? Si usted necesita esa ayuda, recuerden, estamos nosotros para ayudarle, estamos para compartir esas pues necesidades que tanto como personas, ¿verdad?, necesitamos. Y es el propósito con el que viene la palabra de Dios, así que le invitamos a que nos puede llamarnos. Recuerde, tenemos el número 828-08-3278. Y también a cabina puede llamarnos al 928-80-87-25. Vamos a hacer una pausa y en breve estamos con ustedes en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Señor, cuánto sufriste cuando caminaste entre los hombres. Señor, cómo lloraste y en el madero por mí te diste. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Mejor es estar un día contigo que la eternidad. Sin ti sería imposible vivir en la libertad. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Señor, en ese momento de tanto dolor, la vida nos diste. La noche tú arrebataste
permanente. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Sí. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife Lanzarote. Y en calle Tagoror número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que tañe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca dejará de ser, porque en parte lo conocemos y en parte lo profetizamos, mas cuando venga el amor perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y de los tres que ahora permanecerán, la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo, presenta el programa La Luz del Mundo te habla hoy. El programa con sentido fraterno, donde los valores cristianos se fortalecen.
Son las 12:59 del mediodía, ya casi entramos a la 1 de la tarde de este sábado, día 6 de abril del 2013. Para cerrar el tema que estábamos hablando de la codependencia y ahora pasar, ¿verdad?, al tema segundo que vamos a tratar con la ayuda de Dios. Quiere mi hermana Angélica cerrar ese punto, ¿verdad? Hermana Angélica. Amén, hermano, ya para cerrar el tema con la última pregunta de cómo establecer límites en la codependencia, es decir, cómo, digamos, alejarse de ser el codependiente. Los límites nos ayudan a asegurarnos de que nuestro comportamiento es correcto e impide que ofendamos, nosotros como cristianos, que ofendamos a Dios y a las personas. Los codependientes, especialmente los que están siendo maltratados, permanecen en ese ambiente porque no han establecido límites a su comportamiento o al de los demás. Para poder recobrar su identidad y su autorrespeto necesitan establecerlos. A veces los padres quebrantan los límites espirituales haciendo afirmaciones a sus hijos, tales como veíamos en los temas pasados de cómo crear a sus hijos. Decía, por ejemplo, Dios te va a castigar por haber hecho eso, te vas a ir al infierno, o cosas así, o frases como estas, que lo único que hacen es quebrantar los límites espirituales del hijo. Afirmaciones que crean en la mente del niño una idea errónea de Dios y le inspiran un temor que le impide creer que Dios es amoroso y bueno. Reparar los límites espirituales toman tiempo y paciencia, pero con la ayuda de Dios todo es posible. En síntesis, los codependientes parecen fuertes, pero se sienten desamparados. Parecen controladores, pero en realidad ellos son los controlados por ellos mismos, en ocasiones con vicios como las drogas. La recuperación no es nada fácil. Tenemos que aprender a ser responsables y cuidar de nosotros mismos, dejar de reaccionar y tomar nuestras propias decisiones, poniendo nuestros límites, y entendamos que no codependencia significa vivir tu propia vida. Tienes la responsabilidad de identificar tus necesidades, pensamientos y solucionar tus problemas, porque tú eres responsable por las elecciones que haces, de lo que das y lo que recibes. Nunca te mientas a ti mismo. Somos hijos de Dios. No debemos de alojar en nuestro corazón ni rencor, ni angustia, ni alguna otra emoción dañina. Pero si los sentimientos de temor, ira o dolor nos angustian, debemos de buscar ayuda espiritual y profesional. De ese modo, conoceremos su origen y aprenderemos a valorarnos a nosotros mismos y a establecer límites. El orar y poder consolar el dolor, el miedo, etc., nos ayudará a recuperarnos y ser personas adultas, responsables, maduras y teniendo una idea clara de quiénes somos. Pudiera yo volar, buscaría un lugar apartado del dolor, de la ira y el rencor, donde pueda respirar. Si pudiera yo volar, buscaría un lugar para cantar, donde no haya ruido que interrumpa mi canción, un lugar para adorar al eterno y dulce nombre de Jesús, Bueno, y pues ya estamos aquí, hemos visto el primer tema, la codependencia. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través del 107.7 FM Latina Estéreo. A nuestro hermano José, que va de camino con William, nos llamaban para saludarlos
Dios los bendiga y que en este día, ¿verdad?, el trabajo que van a desarrollar sea para bien. Así que desde este lugar les mandamos un fuerte abrazo. A Valentina Geraldine, que también nos escuchan en Argana Alta, a Alba y a Omar también aquí en Arrecife. En Altavista también nos escuchan Damaris, Noah, Arelía y también Karen nos están oyendo y les enviamos un cordial saludo. Señor. En el centro penitenciario de Taiche, donde siempre nos escuchan, también los saludamos, y todos, nuestro hermano también Julián, que nos está oyendo, los saludamos, y Dios los bendiga a todos. Para irme de este mundo a otro lado. A Diana también, ahí en Altavista, la saludamos. He podido ya volar. Recuerde, llámenos al 928-80-8725 y contacte con la Iglesia La Luz del Mundo. Gracias hoy te quiero dar. Todos los días nos reunimos de 6 a 7 de la tarde, de lunes a domingo. Los domingos tenemos día de mañana nuestra escuela dominical, a la cual lo invitamos. A las 10 de la mañana estamos ubicados aquí en calle Honduras, número 2, en Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y si tiene familiares en Fuerteventura, en todo Canarias, ¿verdad?, pues también los visitamos con la ayuda de nuestro Dios. Recuerde, 828-08-3278 puede marcar ese número y con gusto le atendemos. 828-08-3278. Buscaría un lugar. Vamos a empezar con el tema que vamos a tratar en esta segunda hora. Juntamente con mis hermanos que estamos aquí, vamos a hablar de la elección de Dios en sus escogidos. Bueno, el acto sublime mediante el cual Dios escoge a un hombre entre muchas personas con un fin o destino conforme a sus propios designios, es el de la elección de sus siervos. Hoy es una fecha muy especial que en la Iglesia de Dios se recuerda, ¿verdad?, el llamamiento de un hombre de nuestro Dios. Esta palabra encierra la idea de una preferencia decidida por la persona elegida y un verdadero placer por el acto en sí. La voz hebrea Bair y el griego eklectus se traduce como elegido o escogido. Cuando Dios se muestra en amor y reconocimiento quien ha elegido, así como también se utilizan estos términos en las Sagradas Escrituras para mostrar que la elección se hace con anterioridad a la existencia de la persona elegida por el Señor. La elección es la más grande manifestación de la liberalidad de la gracia de Dios. Es una elección soberana, nacida del exclusivo deseo de Dios para con su escogido, porque será un vaso de misericordia para el pueblo que ponga en sus manos el Señor, y será llamado plenipotenciario de las riquezas de la gloria de nuestro Dios. Por ejemplo, la elección de Cristo quiere decir que los elegidos por Dios lleven la imagen de Cristo y participen de su gloria. Son elegidos en santidad, lo cual significa asemejarse a Cristo en toda su conducta, porque el Señor dirige sus pensamientos y corazón. Por esto son perfectos en sus acciones, al ser dirigidos en todo momento por el Espíritu de nuestro Dios. Un día, hoy 6 de abril de 1926, Dios escogió a un hombre, ¿verdad?, y le encomendó la noble tarea de restaurar la iglesia de nuestro Dios. Dios elige a los que Él quiere. Es decir, que elegir significa preferir a una persona para un fin, predestinar a alguien para otorgarle una dignidad, acto soberano de Dios que se efectúa por su voluntad.
Es muy diferente cuando la elección la hacen los hombres, ¿verdad? ¿Cuándo se hace la elección por los hombres? Cuando pues se escoge aquel que uno tenga más preferencia. Así es. En estos días hemos visto cómo, ¿verdad?, la iglesia mayoritaria elegía a su dirigente. ¿Por qué lo dirigirán? Bueno, escogen la persona, escuchaba yo en la noticia, una persona que fuera capaz de enfrentar los problemas que actualmente la iglesia, ¿verdad?, está llevando, los problemas, las denuncias de personas afectadas por la conducta de sus clérigos. Entonces buscaban ellos la persona más eficiente, más adecuada para tratar esos problemas. Con el propósito con que hablamos esto es que la elección de Dios es totalmente diferente. Amén. Es decir, que Dios no le pregunta al hombre cuál es el que el hombre quiere, porque Dios conoce primeramente a aquellos que Él elige. Por ejemplo, hay un texto muy hermoso en Gálatas 1:1. Para tomar una base bíblica podemos darle lectura. Amén, hermano, para la gloria del Señor. Dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fijémonos la expresión del apóstol Pablo, porque apóstol significa enviado de nuestro Dios. Así es. Pablo decía, apóstol, ¿no de qué? No de hombres, no de hombres, ni por hombres, sino ¿por quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, que Pablo estaba defendiendo su elección. La elección de Pablo no fue una elección humana. No lo eligieron a él por ser más capaz, por ser más suficiente, por tener las cualidades que la iglesia necesitaba. No, vemos que en Pablo, el ejemplo de Pablo, él era un perseguidor, ¿verdad? Así es. Él perseguía a los cristianos. Es decir, que era alguien contrario a la fe. La misma palabra de Dios dice que él asolaba a los cristianos, perseguía a los hermanos, inclusive los mataba. Inclusive cuando dieron muerte a Esteban, la ropa de Esteban la pusieron a los pies de Saulo, que en hebreo es Saulo, ¿verdad? Le pusieron sus ropas a los pies de Saulo. Era un joven todavía el apóstol Pablo en ese entonces, pero ya andaba él en ese propósito, en ese camino de perseguir a la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero vemos cómo se hace la elección de Dios. La elección de Dios es directa a sus escogidos, porque es Dios quien escoge, quien desea, quien sea el uno y el elegido de nuestro Dios. Hay algo muy interesante, fíjense, cuando Saulo es llamado por Cristo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, y lo envía el Señor a la ciudad de Damasco, donde había un discípulo llamado Ananías, que es de buen testimonio, dice las Escrituras. Y el Señor se le aparece en visión y le dice: mira, Ananías, ve a la calle derecha y allí hay un hombre llamado Saulo, él está orando, pon sus manos en sus ojos para que recobre la vista, porque a causa de la gloria de la visión que tuvo Saulo, perdió la vista temporalmente. Entonces Ananías como que quiere interponerse un poco en la elección y le dice: Señor, yo conozco a este hombre y he oído de su conducta, de cómo ha apresado a muchos hermanos en Jerusalén y de cómo tiene aún hasta en este lugar de Damasco cartas para llevarnos presos. El Señor no le estaba pidiendo vamos a decir, su forma de ver, su punto de vista con relación a Saulo. El Señor lo estaba mandando. No le preguntó al Señor: ¿crees que Saulo? Porque aparte de que el Señor conoce todas las cosas, Dios conocía el corazón de Pablo. Y nada más le dice a Ananías: mira, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Vemos que los vasos que Dios escoge, no los escoge en ese momento, ya desde antes
Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces la elección de Dios es un acto soberano, ¿verdad? No interviene la voluntad humana, no interviene un conjunto de personas para elegir al que más a ustedes les agrada, al que más nos gusta, no, ¿verdad? La elección es un acto soberano de nuestro Dios. Ese es lo que estamos viendo con la ayuda santa de nuestro Dios. Entonces es muy importante que dejemos claro en ese sentido lo que es la elección de los siervos de Dios, de nuestro Dios. Porque los hombres de Dios, cuando Dios pone a dirigir a la iglesia, ¿verdad? Se necesita un hombre hallado conforme al deseo y a la voluntad de nuestro Dios, sobre quienes Dios deposite su enseñanza, su doctrina. Vamos a tomar un ejemplo, porque se acuerdan, ¿verdad?, que uno de los apóstoles fue Judas, quien entregó al Señor Jesucristo. Y como que quedó, podemos decir, el lugar vacío de Judas, quedaron 11 apóstoles nada más. Vamos a ver un ejemplo. Algunos de mis hermanos tomaremos Hechos, a ver cuál de mis hermanos, Hechos 1:24. Dice así, para la gloria del Señor. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra de estos dos cuál has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, que cayó a Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Vemos allí, ¿verdad?, que vamos a tomar este ejemplo para que aprendamos también con la ayuda de Dios a hacer esta diferencia. ¿Cuál diferencia? Bueno, los hombres de Dios son escogidos directamente por Dios. Pero en este caso, Matías, que también fue un apóstol, ¿verdad?, para conocer cuál era la voluntad de nuestro Dios, los apóstoles, ¿verdad?, dice que hicieron oración. No lo escogieron ellos. Dice, hicieron una oración y le dijeron, Señor, muestra cuál de estos dos, habían dos varones que anduvieron con el Señor Jesucristo, muestra cuál de estos dos es el que tú, dice, has escogido. Así no el es. Que ellos, no el de la preferencia de ellos, no el de la capacidad, bueno, este tiene más capacidad, este tiene menos capacidad. No, muestra tú, dice, cuál de estos dos es el que tú has escogido. Además dice que antiguamente se hacía así, no se echaba a suertes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, se echaba a suertes, pero era Dios el que decía al final cuál iba a ser el resultado de aquel acto, ¿no?, que hacían los apóstoles. Ellos primero oraban y le pedían al Señor que mostraran su voluntad, no la de ellos, sino su voluntad, y luego ya el Señor ponía un resultado en aquello que ellos hacían. Así es, ¿verdad? Es la elección de nuestro Dios. Amén, hermano. Y pues, si nos damos cuenta, desde que empezamos a leer las Escrituras, en los diferentes libros que encontramos, pues, primeramente que el pueblo de Israel era dirigido por un hombre de Dios, levantado por Dios. Si nos damos cuenta, pues, por Abraham. Después miramos que Moisés, y vamos leyendo con el transcurso de los libros, que son hombres escogidos y levantados conforme al corazón de Dios. Es muy bonito la palabra que decía que eran hallados fiel conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que no todos los hombres tienen esa perfección en su corazón, esa misma pureza de que exige un hombre de Dios. Entonces no cualquier persona se puede levantar y decir yo soy el escogido de Dios, porque por palabras
uno puede convencer a las personas, pero dice que la fe sin obras es una fe muerta, y vemos que la forma de actuar de los hombres de Dios era una fe pura, era una fe sana. Entonces, como hablaban, así eran sus obras. Entonces vemos que aún en su vivir la perfección se manifestaba en ellos, y que el pueblo de Israel no caminaba solo. El pueblo de Israel siempre tenía alguien al frente, y cuando no lo había, Dios decidía en qué momento levantar a otro hombre. Así es, porque estamos hablando este tema porque hoy es una fecha, decimos, muy especial para la Iglesia del Señor, en que un día 6 de abril de 1926, Dios le hablara a un hombre llamado Eusebio Joaquín, y en ese día 6 de abril, un martes 6 de abril, Dios le cambia su nombre. Así es. Tiene una manifestación de Dios, en donde Dios le dice, mira, aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Lo haré notorio, dice, por todo el mundo, y será de bendición. En ese momento le estaba haciendo Dios un llamado al hermano Aarón al ministerio apostólico, ya que le encomendó Dios que comenzara la evangelización en aquella ciudad de Guadalajara, donde comenzó la Iglesia del Señor a expandirse por toda la faz de la tierra, en el ministerio del hermano Aarón, que fueron 38 años de ministerio. Pero ese día 6 de abril, un martes 6 de abril, un día como hoy, Dios nuevamente manifestó su gracia, su voluntad para con los hombres, en levantar a un apóstol de Jesucristo, para que llevara esta palabra, este mensaje de salvación, que hoy vemos esparcido ya a más de 50 naciones, donde la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, tiene presencia, hermano, tiene su casa de oración, tiene su casa pastoral, lugar, ¿verdad?, ya donde la Iglesia se está desarrollando. Así es. Y donde se sigue expandiendo, ¿verdad?, a muchas naciones por la bendición de nuestro Dios. Y vemos aquella promesa que Dios le hizo, lo haré notorio por todo el mundo. Así. Y será de bendición. Aún en este lugar de Lanzarote vemos cómo el día de hoy, ¿verdad?, a través de estos medios Dios nos permite hacer notoria esa bendición de nuestro Dios. Para mí es una alegría muy grande participar también para mis hermanos. Amén. De esa bendición, de esa promesa de nuestro Dios, de que haría notorio por todo el mundo y sería de bendición. Porque los hombres que Dios elige son para bendición. Antes de hacer una pausa, a ver si alguno de mis hermanos encontramos ese texto de Hechos 13:47. Ese no lo teníamos anotado aquí, pero les invito que lo busquemos, Hechos 13:47, porque los hombres de Dios, Dios los envía para bendición. Dice Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así es, ¿verdad? Vemos cómo Dios pone a sus siervos como salvación. Esa palabra se la daba al apóstol Pablo, y vemos cómo Dios los mandaba. Dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea, dice, para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. También en estos tiempos tenemos esa grande bendición. Amén. Vamos a hacer una pausa y en breve estamos con ustedes. Recuerde su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Si quiere contribuir con un pensamiento, recuerde el 928-80-87-25. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a través de este medio. Recuerde, le invitamos a que visite también nuestra página web, donde va a encontrar la dirección de la iglesia, es lldmlanzarote.es.tl. Vamos a hacer esa breve pausa y en breve estamos con ustedes. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Tagoror número 17, El Fraile Arona, en Tenerife.
Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Gozaremos
respirar. Si pudiera yo volar, buscaría un lugar para cantar, donde no haya ruido que interrumpa mi canción, un lugar para adorar al eterno y dulce nombre de Jesús, Si pudiera yo volar por encima de la mar. Bueno, la 1:30 de la tarde de este sábado 6 de abril de 2013. 87 años conmemora la Iglesia La Luz del Mundo en este día del llamamiento apostólico del hermano Aarón Joaquín. Hoy celebramos, la Iglesia La Luz del Mundo recuerda el llamamiento de aquel hombre de nuestro Dios. De la ira y el rencor. Por ello estamos viendo lo que es la elección de Dios en sus elegidos. Pudiera yo volar, buscaría un lugar. Vemos que Dios en su propósito santo no pide al hombre, porque decimos que la elección de Dios es un acto soberano que le corresponde únicamente a nuestro Dios escoger a sus siervos, a su apóstol. Es un acto soberano de nuestro Dios, de tal manera que el apostolado no es una aspiración. Yo quiero ser apóstol, no. Dice en Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Ese es el que toma aquella bendición, aquel que es llamado directamente por nuestro Dios. Hay un ejemplo bíblico, mi hermano Johnny, a ver si nos ayuda a leerlo, en Primera de Samuel 13:14, donde tenemos allí un ejemplo que me gustaría, usted que está oyendo, le invito para que si tiene una Biblia, tiene una libreta, o va en el coche, o está trabajando, escuche atentamente, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Sí, hermano, dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Perdón. Dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hasta ahí, ¿verdad? Fíjese, estamos viendo allí que es el ejemplo, ¿verdad?, de David. ¿Se acuerdan de cómo fue escogido David, verdad? Cómo fue llamado David por nuestro Dios. Vemos que fue Samuel, el profeta Samuel, a ungir a David, mas sin embargo, cuando llega a la casa de Isaí a ungirlo, dice que llegó el profeta Samuel y contempló al primogénito de Isaí, al hermano mayor, un hombre de guerra, un hombre robusto, un hombre de aspecto atractivo, y dijo Samuel: ciertamente delante de su ungido estoy hoy, ciertamente delante del que Dios ha elegido estoy, porque vio su apariencia física. Y dice que la palabra de Dios vino a Samuel y le dijo: no, Samuel, no mires su hermoso parecer, no mires su apariencia, dice, porque Jehová lo desecha. Jehová no se complace en eso, ¿verdad? Están en Primera de Samuel 16:12, a ver también
Sí, hermano, como decía el hermano que dice, Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, dando a entender, como decía el hermano, que no es de pronto la capacidad de la persona o el pensamiento, sino ya es la voluntad de Dios. Y dice, envió pues, en el 16:12, dice, envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces vemos que no es la apariencia, sino es la voluntad de nuestro Dios, al que Él desea levantar como profeta, como apóstol en estos tiempos, y aún no en estos tiempos, sino también vemos que toda la vida, todo conforme a las Escrituras, es el deseo de Dios, y él escoge a quien quiere. No es como lo decía mi hermano al comienzo, por un cónclave o por una reunión de un grupo de ancianos. No, es la voluntad de nuestro Dios de levantar a un hombre de Dios. Y es pues lo indispensable, ¿verdad? Lo indispensable que es para nuestro Dios. Dice 1 Corintios 12:28, dice, lo primero que Dios pone en la iglesia son apóstoles. Vemos que los pone como lo primero que debe haber en la iglesia, dice, es el ministerio apostólico. Ahora, el apostolado, como decía nuestro hermano, no es una decisión del hombre, es una decisión exclusiva y soberana de nuestro Dios, en lo que uno como persona no puede meterse. No puede uno decir, bueno, este me simpatiza más, no, mejor o este es más capaz, o este es más presentable. Eso no vale. Cuando es un hombre de Dios, elegido por Dios, eso no cuenta para Dios. Porque a los hombres de Dios, Dios desde antes, ¿verdad? Dios los tiene escogidos. A ver si me ayuda mi hermano Johnny a buscar el texto de Jeremías 1:5 para que lo releamos nuevamente, y para aquellos que nos están oyendo poder, ¿verdad?, tener ese sustento bíblico de lo que estamos hablando. Jeremías, para usted que está oyendo, Jeremías 1:5. Vamos a ver un texto, porque decimos que para Dios aún no han nacido, aún no han hecho ni bien ni mal, y Dios en su propósito ya los tiene elegidos, ya los tiene escogidos para un propósito espiritual santo. Dice así, hermano, para la honra y gloria del Señor. Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hasta allí, ¿verdad? Fijémonos cómo dice, antes que nacieses, te conocí. Es decir, que aún no había nacido, y Dios ya lo ¿qué? Dios ya lo conocía, ¿verdad? Aún no había salido del vientre de su madre, y el propósito de Dios ya estaba en él. Dice, te di, dice, por profeta a las naciones. Así es como dice el libro de Romanos, dice, no habían hecho ni bien ni mal, pero en Dios ya estaban elegidos. A Jacob amé, dice, mas a Esaú aborrecí. Ya estaban en el propósito de Dios desde antes que nacieran. Entonces vemos que el momento en que Dios los llama es diferente a la elección. La elección de los hombres de Dios es desde antes que ellos nazcan. Pero el llamamiento es en el momento que Dios los determina para que hagan la función a la cual Él los ha llamado. También Hechos 22:14 nos habla un poco de eso. Dice así en Hechos 22:14, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta allí. ¿Quién había escogido a Pablo? Dice. El Señor. Ya desde antes, como dice Gálatas
1:15. Vamos a buscar ese texto, a ver si alguno... Tomamos estos textos para tener una reflexión, vamos a llamar un fundamento en lo que estamos conversando en esta tarde. Amén. Dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo desde cuándo Dios ya lo tenía elegido. Acuérdese que era un perseguidor, pero antes que él naciera, Dios ya lo tenía apartado con un propósito espiritual que es el apostolado. Amén. El apostolado es fundamental, decimos, en la iglesia de Dios. Una iglesia, si no tiene apóstol, ¿verdad? Si no tiene el apostolado, carece de la revelación de nuestro Dios. Amén. Porque a ellos es que llega esa revelación. A ver si buscamos Efesios 3:5, donde la palabra de Dios nos indica a quiénes viene aquella revelación que de parte de nuestro Dios es dada. No es dada a todos los hombres la revelación. Dice así para la honra y gloria. Sí, hermano. Dice así, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Hasta allí. Ese misterio que en otras generaciones, imagínense, no es dado a todos los hombres. Dice que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora dice es revelado. ¿A quiénes? A los apóstoles y profetas. ¿Verdad dice? que no es para todos? Dice revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Exacto. Hay un texto que es una base espiritual de la Iglesia La Luz del Mundo en Efesios 2:20, donde nos habla de ese fundamento, ¿verdad? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos que el fundamento donde se solidifica la Iglesia La Luz del Mundo, dice, es los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es, ¿verdad? Por eso hoy recordamos, el día 6 de abril, recordamos el llamamiento del ministerio apostólico, fecha que marca la restauración de la Iglesia del Señor en estos postreros tiempos. Con el llamamiento, ahí se cumple, lo primero que Dios pone son apóstoles. Amén. No es primero la iglesia y después el apostolado. Primero dice, es el ministerio apostólico. Por eso ahí empieza la restauración de la Iglesia del Señor, un día 6 de abril de 1926, que hoy hace 87 años de ese llamamiento, donde vemos, decíamos, que la Iglesia del Señor se ha expandido en estos casi 50 naciones donde está presente la Iglesia del Señor, la Luz del Mundo, donde la palabra de Dios ha ido ganando, convenciendo las almas de lo que es verdad, la verdad del Evangelio, porque ese es el propósito, es lo que ha impulsado el actual, verdad, apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Amén. Que a través de su acertada dirección de la iglesia ha llevado la iglesia, verdad, a ámbitos no solamente espirituales, aún en lo social. Amén. Hemos visto las obras, hemos visto los hechos palpables del siervo de Dios, y ahí es donde dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Hemos visto, somos testigos nosotros de los frutos del apóstol de Jesucristo. Amén. Frutos palpables, donde aún la sociedad, verdad, reconoce, donde le daban a él un honoris causa, verdad, un doctorado por honoris causa, reconociendo los hombres lo humano, verdad, lo espiritual es muy aparte, pero su ámbito, su esfuerzo aún en la sociedad, no solamente por darle a la iglesia, verdad, lo espiritual, sino por ver, él decía, la necesidad y la carencia de los hermanos, despertó en mí, dice el siervo de Dios,
el anhelo de que también en lo material, en lo educativo, hubiera una superación en la iglesia del Señor. Hoy vemos plataformas de profesionistas que tiene la iglesia de nuestro Dios. Durante los años de 1926, donde comenzó la restauración, la iglesia pues era discriminada. Hablábamos del fanatismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la vez pasada cómo la iglesia era discriminada, era vista de menos? Así es. Por quizás no tener una educación, ¿verdad? Por quizás no ser personas como hoy es la iglesia, con letra, personas con un título, con un reconocimiento humano. Y eran otros tiempos, ¿verdad? Donde eran las personas donde imperaba mayormente el catolicismo, donde no había una libertad religiosa. Sí, ya estaba aprobada, pero no había esa libertad plena para profesar una fe, ¿verdad?, distinta a lo que es el catolicismo. No sé si mis hermanos tienen alguna... Pues sí, hermano, pues ya que se nos da la oportunidad de hablar de la elección de los siervos de Dios, pues vemos que en el libro de Timoteo nos dice que Dios quiere que todo hombre sea salvo a través del conocimiento de la verdad, y esta verdad pues no la tiene todas las personas. Esta verdad no se maneja, no es como algo que pueda hablarlo toda persona. Esta verdad Dios se la manifiesta a los escogidos, a los apóstoles, como decía, porque primeramente puso en la iglesia apóstoles y profetas. Así es. Entonces, hermano, vemos que el deseo de nuestro corazón es andar en la verdad, porque dice tu palabra es la verdad, y aquellos vasos de honra que son los ungidos de Dios, los apóstoles del Señor. En este caso, el apóstol Samuel Joaquín Flores pues está infundiendo esa verdad. Por eso se nos llama Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, porque está fundamentada en las vivencias de Cristo, está fundamentada en la vida de Cristo. Hay un texto muy bonito que quería compartir en Juan 8:31. Dice así, para la gloria de Dios. Entonces Jesús a los judíos, pues habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vemos que los apóstoles son los que traen, porque primeramente Jesucristo fue el primer apóstol que hubo en la tierra. Entonces vemos que no solamente está de pronto para imponer, sino que vemos en el apóstol del Señor una firmeza, una lealtad hacia las cosas de nuestro Dios, que no es incorruptible su corazón. Por eso dice que su corazón es fiel. Por eso Dios se agrada y levanta hombres de esta clase. Entonces dice aquí en la parte: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces es una verdad que no se adultera. Los apóstoles son y los escogidos de Dios son los que traen la palabra tal cual, una palabra sana. No sé si hemos escuchado la sana doctrina. Son los que nos traen aquella palabra de libertad, aquella palabra que nos libra del pecado, que nos permite tener aquella comunión con Dios, porque escuchamos que muchas veces decía: es que no es necesario que haya un hombre de Dios en la tierra. Entonces, si no fuese necesario, pues Dios no hubiese dejado de pronto unas escrituras para que buscáramos y escudriñáramos, sino buscadme de la forma que cada uno quiera. Entonces vemos que no, Dios deja las escrituras para que nos ciñamos y miremos y busquemos de si realmente es necesario que haya un hombre de Dios en la tierra. Pues en el pensamiento que tiene su hermano, pues, y lo que mira a través de las escrituras, porque siempre se nos enseña o no se nos enseña, cuando uno está aprendiendo algo siempre le gusta documentarse, y vemos que es el deseo de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios, que a través de pronto de un hombre de Dios tengamos aquella comunión con él. No sé si hay un texto que dice
no, donde está hablando, no recuerdo el texto, hermano, que dice que nuestro Señor Jesucristo los envía a ellos y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. No sé si lo recuerdo, hermano. Así es, ¿verdad? Es donde dice Cristo, yo soy el camino, la verdad Amén. y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén, hermano. Ese es. Entonces, hermano, vemos que sí es necesario pues la presencia de un hombre de Dios, y ese hombre de Dios pues tiene que hablar conforme a las Escrituras, tiene que hablar tal cual como Dios le ordena, ¿me entiendes? No es mandamientos de hombres. Por eso muchas veces cuando leemos y intentamos actuar conforme de forma contraria a las Escrituras, vemos que no es una sana doctrina, y lo que estamos viendo y estamos haciendo no es de agrado. Entonces lo que hace un apóstol del Señor es enseñarnos cuál es el camino, aquel camino estrecho por el que el cristiano debe entrar al reino de Dios. Así es, ¿verdad? Estamos aquí ya pues casi finalizando el tema que estamos tratando, conmemorando, decimos, esos 87 años de la Iglesia, la luz del mundo, donde recordamos el llamamiento al ministerio apostólico de nuestro hermano Aarón Joaquín. Sí, hermano, lo único que puedo yo añadir que toda persona radioyente o toda persona que sea creyente y quiera conocer la verdad, aquí estamos para enseñárselo a través de las Santas Escrituras, porque nosotros solamente predicamos la palabra con lo que dicen las Santas Escrituras, no palabras que se nos vienen a la mente ni nada, solamente con lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo escrito. Así es, ¿verdad? Y es donde radica el fundamento, podemos llamarlo así, de la Iglesia, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Si pudiera yo volar por encima de la mar, hallaría mi corazón. Bueno, ya estamos pues casi llegando, son las 1:52 de la tarde y estamos casi finalizando esta segunda hora de programación del programa La Luz del Mundo. Amén, hermano. Ya para ir finalizando, el texto que, bueno, uno muy parecido al que decía nuestro hermano antes, hablando nuestro Señor con los apóstoles, decía, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que no se puede ir a nuestro Señor Jesucristo directamente orando, ¿no? O sea, también tenemos que tener aquí en la tierra alguien que interceda por nosotros hasta nuestro Señor Jesucristo. Es un camino muy largo que no podemos recorrer por sí solos. Por eso dice, el que a vosotros recibe, refiriéndose a los apóstoles, lo está recibiendo a Él. Y si le recibimos a Él, estamos recibiendo a su Padre, que es al que le envió. Qué bueno, ¿verdad? Es tener en cuenta todos esos aspectos que le ayuden a usted también a comprender y acercarse más al Dios vivo al cual nosotros servimos. Porque ese fue el deseo de Cristo, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es algo muy importante que nosotros debemos considerar, porque mencionábamos antes, ¿verdad?, que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero la pregunta que a veces siempre hacemos, bueno, para ir a Dios no puedo ir directamente. Necesito primero ir al Padre. Necesito primero ir a Cristo. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Pero el texto que da nuestra hermana ahí, Cristo está haciendo más extensiva el camino hacia el Padre. Dice, Él cuando envía a sus siervos, los apóstoles, los envía en representación de Cristo,
Es decir, le dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo. Mencionaba nuestra hermana, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, es los aspectos que le invitamos a usted que nos está oyendo a través de este medio, que tenemos la oportunidad de llegar a 3 islas, a Fuerteventura, la isla La Graciosa, y aquí en Lanzarote, donde se está escuchando a través de la radio su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Hermanos, les agradezco su colaboración en esta sábado, ¿verdad? Día 6 de abril. Amén, hermano. Nosotros también le agradecemos a usted. Yo le pague por su invitación, por habernos permitido, te ha dado la oportunidad de estar una vez más en este lugar, esperando que una o dos palabras que hemos dado haya sido de provecho y para la honra y la gloria del Señor. Dios los guarde y los bendiga. Mi hermano Johnny, le agradecemos aquí su colaboración también. Sí, hermano, que yo le pague, y mi deseo es que toda persona que quiera conocer la verdad lo visite de la Iglesia Luz del Mundo. Estamos allá reunidos todos los días. Cualquiera que tenga una inquietud, que no entienda algo de la palabra, ahí se lo haremos entender. Dios le pague, hermano, por estar aquí con nosotros, ¿verdad? En ese propósito espiritual. Hermano Gabriel. Pues bueno, hermano, pues primeramente pues un Dios le pague por la invitación y ese deseo que pronto está en el corazón de las personas, de esa necesidad de buscar de Dios y de pronto ese sentir tan bonito, pues estamos allí a su disposición para de pronto cualquier duda, cualquier interés, cualquier pregunta en el momento que sea. Ya hay números, diferentes hermanos, pues con el mayor de los gustos podemos visitarlos, sus casas sin ningún compromiso, solamente de difundir la verdad que nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles nos permiten hoy hablar. Recordamos el número 828-08-3278 para que contacte con la Iglesia La Luz del Mundo. 828-08-3278. Y le invitamos a visitar nuestra página web lldmlanzarote.es.tl. Nos despedimos saludando a todos aquellos que nos han escuchado a través de este medio. A nuestro hermano José en Playa Blanca, a William también que nos está oyendo, a Julián, a Valentina, a Geraldine, a todos, a Alba, a Omar, a Diana, saludamos a Jacqueline, a todos los que a través de este medio nos están escuchando y a los que pues tampoco los podemos saludar, pero ahí están fielmente en el centro penitenciario de Tahiche. También los saludamos y deseamos que Dios los bendiga. El próximo sábado, si Dios nos da vida, le invitamos nuevamente de 12 a 2 de la tarde a escuchar su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Nos vamos a despedir con una reflexión muy hermosa. La vez pasada lo pusimos, pero quiero ponerla nuevamente, despedirnos. La poníamos, perdón. Y quiero ponerla nuevamente para aquellos, ¿verdad?, que no la escucharon. Una reflexión muy hermosa, así que les invito a que la escuchen. Dios los bendiga a todos y el Señor quede en sus corazones. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Taguró número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Esta es la iglesia de mis sueños. La iglesia del corazón ardiente, de la mente abierta, del espíritu aventurero. La iglesia que se preocupa, que cura vidas lastimadas, que consuela a los ancianos, que reta a la juventud, que no conoce divisiones de cultura o clase, ni fronteras geográficas o sociales. La iglesia que cuestiona y afirma, que mira hacia adelante y hacia atrás.
la iglesia del Maestro, la iglesia del pueblo, alta como las ideas del Señor, baja como el hombre más humilde. Una iglesia que trabaja, una iglesia que adora, una iglesia atractiva, una iglesia que interprete la verdad en términos de la verdad, que inspire valor para esta vida y esperanza para la que viene. Una iglesia verdadera, una iglesia de todos los hombres buenos, una iglesia del Dios viviente. La discoteca Masai sigue indetenible. Te vas a enamorar de mí. Esta vez te brinda salsa. Te vas a enamorar de mí como